esta tarea que es de la semana pasada, está la tarea 3, y aquí hay una tabla. Esa tabla, pues ahí la descargan, pueden abrir y pueden copiar ahí en su cuaderno, o pueden hacerlo en Excel. Los que tienen computadora lo pueden hacer en Excel, estas tablas. Ahí son 2 tablas. En esta segunda tabla es solamente copiar la tabla, ya sea que tenga Excel, pasar esta tabla, o en su libreta, porque ahí ya está la fórmula del resultado. Ahí está cuál es la fórmula que se aplicó. Entonces no es necesario hacer algo más, porque ya está la fórmula ahí de buscar, que es para poder buscar todas las ventas ahí. Pero la que sí tienen que hacer es esta. Aquí vamos a ver. Profe. Sí, buen día. Profe, yo ya hice. Tendríamos que haber pasado a Word, Sí, lo que hice, ¿verdad? No la he hecho. los que no, esto es para los que no lo han realizado. Y igual hay algunos que la realizaron en Excel, otros la realizaron, que me pudieron mandar en la libreta, otros la realizaron en Word. Es válido. Cualquier medio que tenga para poder realizar su tarea, está bien realizarla de esa forma. Y aquí vemos qué es lo que voy a querer en esta primera, en ese primer cuadro, porque el segundo ya les expliqué que simplemente es lo que copiarlo. tenemos que hacer en esa tarea. En Max Okay, tenemos que poner el máximo del sueldo, ¿verdad? El máximo del sueldo, el mínimo del sueldo, y de ahí en la tercera que tenemos que poner. El de contar cuántos sueldos son los que hay ahí, cuántas son las cantidades. Bueno, en este caso no serían los sueldos, sino que ahí nos dice contar, para poder contar la cantidad de empleados que hay en el área de ventas. Es decir, acá, en el área de ventas, cuántos son los empleados que se tienen, cuál es la cantidad de empleados que podemos tener de ahí respectivamente. Es decir, Sí, profe. Profe, la segunda tabla se envía. La que se copia en el cuaderno. Aquí sí, todo lo tiene que enviar así. Entonces Profe, aquí entonces en el de Max, por ejemplo, en el de Max, ¿qué es lo que se va a colocar en el Max? Permítame, vamos a ver esto. En el Max, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí es solamente colocar el igual, la misma fórmula que ya hemos visto, Max, para poder sacar ese valor. Y como aquí, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Solicitar el valor máximo de sueldo, solicitar valor máximo de sueldo. Entonces, como nos está solicitando que saquemos el valor máximo del sueldo, tenemos que trabajar con los sueldos. Con eso es que vamos a trabajar, con los sueldos. Entonces, para poder trabajar con esos sueldos directamente ahí, tenemos que colocar ahí directamente. Entonces acá lo voy a colocar Max, ahí vamos a colocar. ¿Y dónde está ubicado el sueldo? ¿Dónde están ubicados? ¿En qué columna? En la columna C. La tabla C. C, correcto, C. Y acá están las filas. Pero ¿qué pasa con estas filas que les envié? Están desordenadas. Entonces, como están desordenadas, tenemos que ir colocando una a una. Entonces, acá en el caso sería C, y C, el primer 1000, que están ahí, 10.000, perdón, está ubicado en C6. Entonces, ahí colocar C6. Luego, punto y coma, y colocar el otro dato. ¿Dónde está ubicado el 16.000? Está ubicado en C5, y así sucesivamente ir colocando cada uno de esos datos con su número, con su celda respectiva y con su número de fila. Entonces acá sería C4. Y ahí tenemos. ¿Vemos? Así es como me van a dejar esa fórmula. Profe, Yo la fórmula la pero puse en el Max no cuadro. con 2 puntos. Sí, en el cuadro la coloca. Lo que pasa es que la estoy haciendo así para que ustedes vean cómo iban a colocarla. Pero Así es después como de van a realizarla, dejarla. ¿verdad? Así la van a dejar acá. Acá la van a dejar así. Igual, Max. Pueden poner en silencio el... Siempre hay que poner en silencio el micrófono para que no esté interrumpiendo la clase. Siempre es necesario y es un requisito dejarla Buenos días, profe de esta Sami. manera. Buen día, buen día. Entonces,
poniendo en silencio. Ahí está. Creo que era Elmer que tenía ahí ese micrófono habilitado. Entonces acá les estaba explicando, para los que no han realizado la tarea, que ahí en Max, como me solicitan el valor máximo del sueldo, se coloca la fórmula K, igual Max, así como la tengo aquí, igual Max, y ahí serían los valores. ¿Cuáles son los valores de estos sueldos? Sería C6, C5, C9 y C4, y siempre va a ir por punto y coma. Puede ser por coma, porque hay algunas máquinas algunas computadoras que aceptan la coma. Si no, puede ser punto y Ahí tengo coma. una duda, profe. Ajá. Puede ir también con 2 puntos porque en el tema que usted subió a la plataforma sale con 2 puntos. Sí, profe. Vean, como les estoy mencionando, aquí las filas, ¿qué pasa con estas filas? Están desordenadas. Entonces, como las filas están desordenadas, en este caso no puedo utilizar 2 puntos, porque si utilizo 2 puntos, ¿qué les estoy indicando acá? Si utilizo 2 puntos, que va a poder seleccionar desde C6 hasta C9. Pero ¿qué sucede? No va a seleccionar estas celdas, va a seleccionar las 6, quizás va a seleccionar las 6, pero no va a seleccionar la 9 porque no hay un rango, entonces es mejor, en este caso, si la celda, las filas, en este ejemplo, las filas están desordenadas, entonces hay que colocar punto y coma. Si las filas no estuviesen desordenadas, ahí sí podemos ir ubicando 2 puntos y colocar, por ejemplo, que fuera hasta C9, colocar ese rango que me va a abarcar de C7, C6, C7, C8 hasta C9. Pero como acá están desordenadas, vemos el número de filas está desordenado, hay un 6, después hay un 5, un 9, un 4. Por eso es que se coloca así, punto y coma. Esa es la diferencia. ¿Sí? Yo se las mandé basada en la forma en la que usted dio en el tema. Y yo los separé por 2 puntos. Sí, por eso les menciono que es la diferencia, que se puede dejar con 2 puntos si tuviéramos nuestras filas correctamente, si no, dejarlas así, de esta manera la diferencia. Entonces, así como tenemos, lo podemos dejar acá nuestra función, y la fórmula aquí para mí sería diferente, que en vez de max sería min. Y aquí esa otra, ¿para qué nos va a servir esta otra? Es de poder hacer el de contar la cantidad de empleados que existe, esa cantidad de empleados que existe. Entonces, ahí así es como van a tratar de responder cada una de estas 3 preguntas. Ahí para que puedan hacerla ya sea en su libreta o directamente en Excel. Si se hace en Excel, obviamente aquí va a cambiar porque las filas ya están ordenadas, entonces no va a aparecer eso, sino que usted solamente va a colocar los datos y ya va a sacar las fórmulas. Y así se puede realizar. Y si va a guiarse de va a colocar aquí tal cual está la fila así desordenada como la tengo ahí. Entonces así es como van a realizar esa tarea para que puedan enviarla respectivamente, porque esa es de la semana pasada. Y solamente bueno, aquí puedo revisar para que ustedes observen, hay 5, solo 5 han enviado por plataforma. Hay otros que han enviado por WhatsApp, pero acá tengo 5 por plataforma, que es Angeli Vanessa. También tengo que ha enviado su tarea por plataforma, Suani Saraí, ha enviado su tarea. Valerie Anet ha enviado su tarea. Andy Bryan también ha enviado su tarea. También José Humberto. Son los 5 Profe, pero ¿y los que se enviaron por WhatsApp? Sí, por eso les digo que aquí solamente les estoy mostrando los que enviaron por plataforma. Los demás los tengo que enviaron por WhatsApp. Pero han enviado, hay que subirla, hay que tratar de en la enviarla. rúbrica dice que esa tarea que usted nos está explicando ahorita era para hoy. Sí, ahí está, por eso está subida. Yo les estoy recordando Entonces, porque hay varios que no me han día. enviado. Por eso es que lo estoy recordando, porque hay varios que no entraron, no han revisado, no han realizado la tarea, entonces para que puedan realizarla. Y
y si no le envían hoy, pero con tal de que le envíe, no importa si hoy no le envían, ¿ok? Pero sí Profe. háganla, ¿sí? Profe, Es que yo le envié la tarea, pero lo separé por 2 puntos, el max y el min. Pero por eso fue la diferencia que les menciono. Si nuestras filas no están separadas, no están desordenadas, se puede utilizar los 2 puntos. Pero si es decir, aquí las filas están ordenadas, entonces se puede utilizar los 2 puntos porque están ordenadas. Pero en este caso, si están desordenadas, lo que podemos hacer es utilizar el punto y coma. Entonces lo tengo que volver a mandar. No, como yo ya la revisé y comprendí ese caso, que ustedes por eso fue que tomaron a bien eso. Por eso es que quise hacer esa referencia el día de hoy, porque hay varios que ya me la enviaron y están así. Lo tomé como bien, porque sé que como lo hemos visto de esa manera con los 2 puntos, por eso es, y comprendiendo de que normalmente así están ubicadas las filas, están ubicadas ordenadamente. Entonces se puede realizar. Ya aplicándolo en Excel, sí se puede aplicar esos 2 puntos. Esto está bien. Así la deja. Ok, vamos a hacer el ejemplo entonces con estas otras. No lo van a copiar estas funciones porque ya la tienen en su cuaderno. Esta es de la clase anterior, pero no habíamos hecho la práctica. Entonces, en la primera función, ¿para qué nos sirve la primera función? Nos sirve para poder establecer valores de verdad, para colocar si se coloca de manera correcta o de manera incorrecta. Incorrecta la fórmula aquí. La Y va a indicar esos valores de verdad o de falsedad. ¿Qué deseo acá? Que me aparezca si aprobó, va a ser verdadero. Y si reprobó, tendría que aparecer la palabra falsa. ¿Qué condición le voy a establecer? Voy a establecer la función de Y. Observemos bien estas fórmulas porque son las que van a aplicar en la nueva tarea que va a estar para esta semana. Ok, ahí voy a colocar igual Y. Voy a aplicar la función Y. Igual Y. Abro paréntesis. Luego, ¿cuáles son las notas que quiero determinar si aprueba este estudiante o reprueba el estudiante? ¿Cuáles son esos valores que voy a determinar? Ahí tenemos que el primer valor, el 50, está ubicado ¿en dónde está ubicado ese 50? Está ubicado en B3, entonces ahí coloco B3 y ahí me selecciona B3. ¿Qué establezco? Aquí no voy a establecer esto, vean, si hago esto, no, porque lo que quiero, allí me está agarrando los dos, pero tengo que establecer condiciones, aquí lleva condiciones. Entonces acá establezco que B3 tiene que ser, mayor, tiene que ser mayor de 60. Le puedo establecer de que las notas para poder aprobar sean mayores de 70. Entonces acá coloco mayor de 70. Puedo establecer de que B3 tiene que ser mayor de 70, mayor o igual de 70. Vamos a establecer aquí. B3 tiene que ser mayor o igual de 70, punto y coma, y la segunda nota que está ubicada en C3, tiene que ser también mayor o igual de 70. Si esto es cierto, me tendría que aparecer verdadera. Pero, ¿qué sucede? Una de esas notas no cumple mi condición. No es mayor de 70. Vemos que tengo un 50. No es mayor de 70, ni tampoco es igual a 70. Por ende, aquí nos indica falso, que él, por ende, reprueba. Reprueba, por eso le aparece falso. Establecemos ahí esa referencia. Si hago lo mismo en esto, voy a colocar igual, vean bien, Y, abro paréntesis, y ahí, ¿dónde está ubicado el 87? Está ubicado en B4. Y ahí le establezco la condición. La condición que me han indicado es que sea mayor o igual de 70. Así lo establezco. Luego, punto y coma, y coloco C.
porque 94 está ubicado en C4, y le establezco ahí que tiene que ser mayor o igual de 70. Así le tengo que establecer, de que B4 tiene que ser mayor o igual de 70 y C4 tiene que ser mayor o igual de 70. Doy Enter. ¿Y qué me aparece? Me aparece verdadero, es decir, de que sí aprueba la clase. ¿Por qué aprueba la clase? Porque esa nota es mayor, ambas son mayores de 70. Es decir, de que si una de ellas se cumple, acá por ejemplo esta se cumple, pero esta no, entonces aparece falso porque se debe de cumplir todas para que sea verdadero. Y aquí vemos que se cumplen las dos, por eso es verdadero. Si no se cumple una, va a ser falso, pero si se cumplen todas, va a ser verdadero. Hago lo mismo acá, igual, y, abro paréntesis, ¿y cuál es el primer valor? ¿Dónde está ubicado 96? Está ubicado en B5. Y le establezco que B5 tiene que ser mayor o igual de 70 y C5 tiene que ser mayor también o igual de 70. ¿Vamos ahí? Ese B5, ese C5, perdón, C5, tiene que ser mayor o igual de 70. C5 tiene que ser mayor o igual de 70 para que se cumpla esa condición. Ahí establezco, doy un Enter y me aparece falso. Entonces, ahí tenemos falso porque una de ellas no se cumplió acá. 50 es menor de 70, entonces no cumple, por eso está falso. Y aquí también no cumple porque hay un 65, no cumple la condición. ¿Vemos ahí? Esa fue la fórmula. ¿Dudas con esa fórmula de Y? No. No. Okay. Entonces siempre recuerden, se coloque igual Y, paréntesis y los datos que queremos calcular y colocándole la condición. Acá le colocamos que B5 tiene que ser mayor o igual de 70 y que C5 tiene que ser también mayor o igual de 70. Si una de ellas no se cumple, por eso va a salir falso, pero si las dos se cumple, va a salir verdadero. Vamos a hacer esta otra que es la función de O. ¿Para qué me sirve la función de O? También para poder devolver esos valores de verdad o falsedad según la condición. Y aquí vamos a establecerla. Aquí, ¿cuál es la diferencia? En esta Y, si no cumple una condición, por eso aparece falso. Pero aquí es diferente. Aquí, con tal de que se cumpla una condición, va a aparecer verdadero. Con tal de que se cumpla una de ellas, va a salir verdadero. Entonces aquí hago lo siguiente, coloco igual o abro paréntesis. Después de colocar ese paréntesis, voy a colocar dónde está ubicado el 50. El 50 está ubicado en B9. Entonces ahí B9. Y la condición, le voy a establecer aquí que las notas tienen que ser mayores o iguales de 70. Entonces acá establezco mayor o igual de 70, mayor o igual de 70, y le voy a establecer de que para que pueda asistir a este viaje, la edad tiene que ser mayor de 14. Entonces acá establezco edad, ¿dónde está ubicada edad? En C, y este 16 está ubicado en C9. Entonces C9 tiene que ser mayor de 14 años. Doy Enter y me sale verdadero. ¿Por qué aparece verdadero si la primera no se cumple? Porque estamos aplicando la función O. En la función O, si una de mis valores no cumple el requisito, pero la otra sí, va a salir verdadero. Verdadero. Eso va a ser siempre. Hagamos la otra. Igual o, para ir practicando esa fórmula, igual o, porque lo van a realizar en la tarea, igual o, abrimos paréntesis. ¿Dónde está ubicado el 87? Está ubicado en B10 y le establecemos el criterio. B10 y le establecemos el criterio que ese B10 tiene que ser, ¿qué? Mayor
mayor o igual de ¿qué? Usted va a poner la clase en Moodle. ¿Sí? Sí, pero vayan fijándose bien. Profe, B10, entonces en la función no siempre va a salir verdadero. no, no siempre va a salir verdadero. El único caso es que, por ejemplo aquí, ¿por qué verdadero? Porque aquí le estábamos colocando de que quiero que aparezca verdadero en el caso que apruebe la persona, que sea mayor de 70, las clases que tengan notas mayores de 70, mayores o iguales de 70. Y vemos aquí en la primera, sale falso porque no cumple el requisito, porque la primera es 50 y el 50 ¿qué es? Es menor, voy a quitar esto, aquí aparece porque vean que B3, le establecí que B3 tiene que ser mayor o igual de 70 para que pueda salir verdadero y que C3 también debe ser mayor o igual de 70 para ser verdadero. Entonces, Pero yo me refería a la función O, profe, a la segunda. Ok, entonces, bueno, aquí la diferencia era que salió falso porque una no cumplió. Pero aquí en el caso, ahí arriba una de ellas no cumplió. Pero acá, ¿qué sucede? Con tal de que una de ellas cumpla, aquí tenemos que B9 sea mayor o igual de 70 y que C9 sea mayor de 14. ¿Por qué aparece falso? Verdadero, perdón. Aparece verdadero porque una de ellas se cumplió, porque acá tenemos que la edad es mayor de 14. Con tal de que una se cumpla, va a salir verdadero. Vamos a ver en qué caso sale falso, que es su pregunta. En el caso que sea falso, vamos a ver cuál de ellas va a ser falso. Tengo B10, tiene que ser mayor o igual de 70 y la edad C, la edad tiene que ser mayor de 14. Entonces vemos aquí, perdón, C, no le coloqué, C10 tiene que salir mayor de 14. Acá se cumple una de ellas, por eso salió verdadera. Vamos a ver si esta otra se cumple. Para que nos salga falso, vamos a tratar de colocar aquí que este estudiante tuvo un 69 y que acá le voy a establecer lo siguiente, entonces, para que nos aparezca falso. Igual B11 mayor, B11, en paréntesis, o coloco la función O, entonces ahí sería B11 mayor o igual de 70 y, por ejemplo, punto y coma, y la edad, que sería C11 tiene que ser mayor de 14. Ahí está. Y aparece falso. ¿Por qué falso? Porque ninguna cumple. Vean que la nota, el promedio es mayor o igual de 70. No, incorrecto. ¿La edad es mayor de 14? Tampoco, porque es igual a 14, pero no mayor a 14. Entonces, por eso sale falso. Sí pueden salir falsas si las condiciones no se cumplen. Aquí la regla es que si ninguna de las condiciones se cumple, va a salir falso. Pero si una de ellas, con tal de que una condición se cumpla, va a salir verdadero. Esa sería la diferencia. Mientras que aquí la diferencia con la función y es que todas se deben de cumplir. Las dos condiciones se deben de cumplir para que sea verdadero. De lo contrario va a aparecer falso. Y aquí es lo contrario. En la y, con tal de que una condición se cumpla, va a salir verdadero. De lo contrario va a salir falso. Aquí tenemos con O que ese B9, vean, que no es mayor de 70. Por eso es. ¿Dudas? ¿Dudas con esa fórmula? Simplemente es eso, colocarla en esa fórmula. Y así tienes que colocarla ahí en la tarea que vas a ver, ahí en la plataforma. ¿Ya? Vamos con la última. Y, ¿verdad? ¿Ah? Uno tiene que poner igual, no sé. Correcto. Siempre cuando si le coloco de que sea la función O, va a tener que ser O. Si es la I, va a tener que ser I acá. Y hacer las condiciones que le establezca. Aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que deseo? En este caso, quiero que si el estudiante
el estudiante tuvo un promedio mayor o igual a 70, que le aparezca la palabra aprobó, 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 y si no aprobó su clase, aprobó la clase. Pero si ese estudiante tiene un promedio menor de 70, que no es igual ni es mayor, sino que menor de 70, que le aparezca que reprueba su clase, que reprobó su clase. Entonces, para poder hacer eso, para poder hacer ese ejemplo, lo que hacemos es lo siguiente, colocar igual, vamos a trabajar con la función sí. Con esa función es con la que vamos a trabajar, función sí. Se coloca igual sí, abrimos paréntesis, luego de abrir paréntesis colocamos ahí la condición. ¿Dónde está ubicado el 50? El 50 está ubicado en B16, ahí está, B16, y después de colocar B16, le establezco la condición. La condición es que ese B16 tiene que ser mayor o igual de 70. Así lo establezco. Que si B16 es mayor o igual de 70, le va a aparecer un mensaje. Entonces coloco punto y coma y el mensaje va a ir entre comillas. Entre comillas voy a colocar ese mensaje entre comillas. ¿Y qué mensaje es el que voy a dejarles ahí? Aprobó la clase o aprobó la clase. Entonces sería aprobó. Vamos a cambiar acá, que me aparece diferente. Aprobó la clase. Esto es si se cumple. Si es mayor o igual de 70, le va a salir el mensaje aprobó su clase. Si no, colocamos punto y coma, otra vez comillas, y dentro de esas comillas le vamos a colocar reprobó la clase. Doy enter, y ahí me aparece, ¿ven? Aparece la palabra. ¿Por qué? Porque acá tengo un 50. Entonces, si tengo un 50, quiere decir de que es menor de los 70. Entonces, por eso va a aparecer esa palabra, de que reprobó su clase. Pasa lo mismo acá, si hago lo siguiente, igual, sí, vamos colocando igual, sí, abro paréntesis, luego de abrir paréntesis, coloco ¿dónde está el 87? Está ubicado en B17. B17, después de colocar B17, voy a establecer la condición que tiene que ser mayor o igual de 70. ¿Vemos? Sí, igual, sí, entre paréntesis, el dato, el 87 está ubicado en la columna B, fila 17, columna B, fila 17, y le establezco que sea mayor o igual de 70, que B17 tiene que ser mayor o igual de 70. Y lo siguiente que coloco ahí es que voy a colocarle ahí el mensaje, que si esto se cumple, entre comillas, va a aparecer el mensaje aprobó la clase. Pero si no se cumple, aquí tenemos que colocar primero en afirmativo y después sería en negación. Si en el caso no se cumple la condición, le va a aparecer el mensaje reprobó la clase. Ahí doy enter y ahí está. Me aparece el mensaje de aprobó. Igual pasaría acá. Me aparece aprobó porque es mayor o igual de 70. Es igual a 70 y esa es mayor. Vemos acá, si coloco un 45, teniendo la fórmula ya, me aparece automáticamente si reprueba. Y acá, si aprueba la clase. ¿Vemos? Esa es la diferencia aquí con la función de sí. Con esa función de sí que hemos aplicado el día de hoy, se coloca así. Igual, sí, entre paréntesis, B, que sería el dato donde está ubicado. 50 está ubicado en B16, sería B16 mayor o igual de 70, se coloca mayor o igual de 70. Si ese B6 es mayor o igual de 70, va a aparecer un mensaje que diga aprobó la clase. Si no es cierto, va a aparecer el mensaje de reprobó la clase. Siempre va a ser de esa manera con
separadas con punto y coma. ¿Vemos? Eso es lo que van a aplicar. Estas 3 funciones son las que van a aplicar para la tarea asignada de esta semana. ¿Dudas con esta última? Siempre va a ser primero en afirmativa y después en negación. Ok, entonces voy a pasar a asistencia para poder culminar con esta hora de clase. Acá tenemos, entonces, voy a